En una tarde de lunes, mi avión tocó tierra en el aeropuerto O'Hare, en Chicago. Fueron 2 semanas exhaustivas de trabajo en San Francisco, cerrando el contrato más grande de mi carrera. Estaba agotado, pero con esa sensación de misión cumplida. Todo lo que quería era volver a casa, a nuestro apartamento en Evanston, Illinois, y a mi esposa, Mariana. Mientras el avión rodaba por la pista, saqué el móvil, ansioso por la primera conexión con el mundo real después del modo avión. La primera persona a la que le escribí fue a ella. Un mensaje simple, lleno de la anticipación de un hombre cansado que regresa a su puerto seguro. Mi vuelo ha llegado. Tomo un coche ahora. En casa en 1 hora. Te echo de menos. Lo envié, imaginando su respuesta. Qué bien, amor, tal vez te estoy esperando. Últimamente, las cosas entre nosotros estaban tibias. La distancia no solo la creaban mis viajes de trabajo, existía incluso cuando estábamos en la misma habitación. Las conversaciones eran cortas, el cariño, raro. Me decía a mí mismo que era una fase, el estrés de su trabajo como productora de eventos, mi propia ausencia. Creía que nuestro cimiento de 7 años de matrimonio era lo suficientemente fuerte como para soportar algunas grietas. La respuesta de ella llegó 3 minutos después, mientras yo ya estaba en la zona de llegadas. Una sola frase, sin emojis, sin puntuación afectuosa. Una frase que leí, releí, y volví a leer, mientras el cerebro se negaba a procesar el significado. Busca otro lugar a donde ir. Me quedé parado en medio de la terminal, la gente pasando a mi lado como fantasmas. ¿Qué era eso? ¿Una broma de mal gusto? ¿Un error de dedo? Intenté llamarla. La llamada fue directamente al buzón de voz. Llamé de nuevo. Buzón de voz. Le envié otro mensaje. ¿Mariana? ¿Qué está pasando? ¿Esto es en serio? El pequeño aviso de visto apareció debajo de mi mensaje, seguido de un silencio digital absoluto. El silencio era la respuesta. Me subí a un Uber en un estado de shock. Le di mi dirección al conductor, la voz saliendo como la de un extraño. Durante el trayecto por la Kennedy Expressway, mi mente corría, intentando encontrar una explicación lógica, un fallo en la comunicación. Quizás estaba enfadada por algo que dije antes de viajar. Quizás era una pelea que quería tener, y esa era su forma dramática de empezar. Cada escenario que creaba era un intento desesperado de negar la brutalidad de esas 5 palabras. Busca otro lugar a donde ir. Cuando el coche giró en nuestra arbolada calle en Evanston, todavía mantenía una chispa de esperanza. La esperanza murió en el momento en que vi la entrada de nuestro edificio. Al lado de la puerta, apoyadas contra el muro de ladrillos, había 2 grandes bolsas de basura negras. Bolsas que no estaban allí por la mañana. Le pagué al conductor, con el corazón martilleando contra mis costillas, y caminé lentamente hacia aquellas bolsas. Con manos temblorosas, abrí la boca de una de ellas. Dentro, amontonada de cualquier manera, estaba mi ropa. Mi traje favorito de Brooks Brothers, arrugado. Las camisas que ella me regaló por mi cumpleaños. Mis zapatillas de correr. Todo tirado allí, como basura. Como algo para ser desechado, olvidado. No solo había terminado nuestro matrimonio por un mensaje de texto, había tomado mi vida, mi armario, mi identidad dentro de esa casa, y la había tirado, literalmente. La humillación fue una ola de calor que subió por mi cuerpo, seguida de un frío cortante. Saqué el móvil y marqué su número una vez más. Para mi sorpresa, respondió. ¿Qué quieres, Lucas? Su voz era impaciente, irritada. Mi ropa está en una bolsa de basura en la acera, Mariana. Te dije que buscaras otro lugar a donde ir, respondió ella, con una lógica cruel. Pensé que sería más práctico dejar ya tus cosas fuera. La puerta está cerrada con llave y la cerradura ha sido cambiada. No te molestes en intentar entrar. Después de 7 años, así es como es, mi voz era un susurro. Las cosas cambian, Lucas, dijo ella, y luego, la estocada final. Yo he seguido adelante. Te sugiero que hagas lo mismo. Y colgó.
Me quedé allí, parado en la acera de la calle que llamaba hogar, junto a dos bolsas de basura que contenían los restos de una vida. El dolor de la traición, de la humillación, era físico. Sentí ganas de gritar, de patear las bolsas, de golpear la puerta del edificio. Pero entonces, algo más se apoderó de mí. Una claridad helada, nacida del punto más profundo del shock. Ella pensó que, al echarme, al tratarme como basura, había ganado. Pensó que tenía todo el poder, que la casa, los muebles, la vida que construimos, eran suyos por derecho. Pero, mientras miraba la ventana de nuestro apartamento, una ventana que yo pagué con años de mi trabajo, un hecho simple y legal comenzó a aclararse en mi mente. El aterrizaje había sido brutal. Pero el despegue de mi contraataque, decidí allí mismo, sería metódico, legal y absolutamente espectacular. Entonces, hice lo siguiente, me susurré a mí mismo, sacando el móvil. Mi primera llamada no fue a un amigo o a mi familia. Fue a mi abogado. La primera llamada que hice, allí mismo en la acera de Evanston, junto a las bolsas de basura que contenían mi vida, fue a mi abogado. David no era un abogado de divorcios, era un abogado inmobiliario, un hombre que me ayudó a comprar mi primer apartamento años antes de mi matrimonio. David, soy Lucas, dije, con la voz sorprendentemente firme. Tengo una situación. Mariana me ha dejado fuera de nuestro apartamento. Ha cambiado las cerraduras. Mi ropa está en la acera. Me ha enviado un mensaje diciéndome que encuentre otro lugar a donde ir. Hubo un silencio de asombro al otro lado de la línea. Lucas, eso es ilegal, dijo David. Ella no puede hacer eso. El apartamento está solo a tu nombre, ¿correcto? Lo compraste antes de casarte. Correcto, confirmé. Entonces acaba de cometer un desalojo ilegal. Puedes llamar a la policía ahora mismo y la obligarán a dejarte entrar. La idea de una escena dramática con la policía me pareció sucia. Ruidosa. Era el tipo de reacción que ella esperaría de mí. Una explosión de ira. Pero la humillación de ver mi vida en una bolsa de basura había quemado toda mi ira, dejando atrás solo una claridad fría y metálica. No quería entrar en esa casa a la fuerza. Ya no quería esa casa. Quería una victoria limpia, metódica y legal. No, le dije a David. No voy a llamar a la policía. Quiero que redactes una orden de desalojo formal. Dale el plazo legal de 30 días para desocupar mi propiedad. Y, paralelamente, quiero iniciar los papeles del divorcio. Inmediatamente. Entendido, dijo David, el tono de su voz cambiando de asombrado a impresionado. Voy a preparar todo. Mi segunda llamada fue a un Uber. Pedí el coche más grande que tenían. Cuando llegó el conductor, nos miró a mí y a las dos bolsas de basura con una expresión de lástima. ¿Día difícil, colega?, preguntó. Solo un cambio de planes, respondí. Le pedí que me llevara a un hotel en el centro de Chicago. En el camino, hice algunas llamadas más. Cancelé todas las tarjetas de crédito conjuntas e instruí al Departamento de Recursos Humanos de mi empresa que depositara mi salario en una nueva cuenta privada que abrí a través de la aplicación del banco. En menos de una hora, había cortado metódicamente cada hilo financiero que nos conectaba. Estaba creando un cortafuegos. Llegué al hotel, hice el check-in y arrastré mis bolsas de basura a la habitación impecable. Vacié mi ropa arrugada sobre la cama king size. Y allí, en esa habitación de hotel estéril, rodeado de mi vida desechada sin respeto, no sentí desesperación. Sentí el enfoque de un ingeniero ante un problema complejo. Ella me había dado un problema. Y yo iba a diseñar una solución elegante. A la mañana siguiente, firmé los documentos que David me envió por correo electrónico. Por la tarde, recibí la confirmación, un oficial de justicia había entregado la notificación de desalojo y la citación de divorcio a Mariana en nuestro apartamento. La guerra había sido declarada formalmente. La llamada de ella llegó minutos después. No era la voz fría e impaciente de antes. Era el sonido del pánico puro. ¿Una orden de desalojo? ¿Te has vuelto completamente loco, Lucas? No puedes echarme de mi propia casa.
Me recosté en el sillón de mi habitación de hotel, mirando el horizonte de Chicago. Hola, Mariana, dije, con una calma que sabía que la volvería loca. De hecho, sí puedo. Como mi abogado seguramente ya le ha explicado al tuyo, suponiendo que ya hayas llamado a uno, el apartamento es, legalmente, mi propiedad prematrimonial. Lo que hiciste ayer fue un desalojo ilegal. Yo solo estoy respondiendo de la manera correcta y dentro de la ley. Querías que me fuera. Me fui. Ahora, es tu turno. Pero no tengo a dónde ir, gritó ella, con la voz quebrada. No tengo dinero para el depósito de un alquiler. Mi tarjeta no funciona. Sí, sobre eso, dije, con el tono todavía conversacional. Me tomé la libertad de congelar nuestros activos conjuntos para proteger nuestro patrimonio durante el proceso de divorcio. Es el procedimiento estándar. No podías haber hecho eso. Deberías haberlo pensado antes de cambiar las cerraduras y tirar mi ropa en una bolsa de basura, respondí, usando sus palabras en su contra. Tuviste 32 segundos para terminar nuestro matrimonio por texto. Yo te estoy dando 30 días de aviso previo para desocupar mi propiedad. Creo que he sido bastante generoso. Lucas, por favor, su voz cambió a súplica. Te sugiero que sigas tu propio consejo, Mariana, la interrumpí. Busca otro lugar a donde ir. Y, por favor, dirige cualquier comunicación futura a mi abogado. Colgué el teléfono, el sonido de sus gritos transformándose en un silencio profundamente satisfactorio. Ella me trató como basura. Y yo, usando la ley y la lógica como mis herramientas, simplemente estaba organizando la recogida. El contraataque no fue una explosión de ira. Fue la ejecución fría y metódica de un proyecto de demolición. Y la orden de desalojo era solo la primera viga de soporte en ser retirada. El resto del edificio, sabía, se vendría abajo pronto. Los 30 días siguientes fueron un estudio de guerra psicológica. Transformé mi habitación de hotel en Chicago en un centro de mando. Desde allí, trabajaba de forma remota y coordinaba con mi abogado, David, la ejecución metódica de la disolución de mi antigua vida. Mariana, por otro lado, estaba atrincherada en mi apartamento en Evanston, que para ella, rápidamente se transformó de un castillo a una cárcel dorada. La primera reacción de ella, tras la llamada de pánico, fue contratar a una abogada. Recibí, a través de David, una serie de cartas furiosas, acusándome de abuso financiero y crueldad emocional, exigiendo que se retirara la orden de desalojo y que se restaurara su acceso a los fondos. La respuesta de David fue un documento corto y elegante, adjuntando la escritura de la propiedad a mi nombre, fechada 2 años antes de nuestro matrimonio. Y un extracto bancario que mostraba un depósito regular que yo hacía en una cuenta separada para ella, para gastos esenciales, como un gesto de buena fe. Su abogada guardó silencio durante una semana. La siguiente táctica de Mariana fue la de la víctima. Llamó a nuestros amigos en común, llorando, contando una versión editada de la historia, donde yo era un monstruo controlador que la había echado de casa por un capricho. La estrategia fracasó. Mis amigos de verdad, aquellos que presenciaron su creciente indiferencia y mi cansancio, me llamaron para ofrecerme su apoyo. Por fin, tío, dijo mi mejor amigo, Mark. Ya era hora. Con el cerco legal y social cerrándose, recurrió a su última arma, la seducción y el arrepentimiento ensayado. Una noche, unas 2 semanas después del inicio del plazo de desalojo, me llamó desde un número desconocido. Su voz era suave, quebrada, la misma que usaba años atrás cuando quería convencerme de comprar algo caro. Lucas, susurró. Yo, te echo de menos. Cometí un error terrible. Estaba estresada, confundida. No quería decir eso. Por favor, ¿podemos simplemente hablar? ¿Deshacer todo esto? El antiguo Lucas, el hombre hambriento de una migaja de su afecto, habría vacilado. Habría sentido una pizca de esperanza. Pero el hombre nuevo, el que pasó una noche mirando su ropa en una bolsa de basura, permaneció frío. Mariana, el momento de hablar pasó en el instante en que cambiaste las cerraduras, dije, con la voz tranquila y final.
La única conversación que tendremos de ahora en adelante será a través de nuestros abogados. Por favor, respeta eso. Es lo mejor para los dos. Y colgué. Mientras ella se debatía, yo empecé a construir. Usé esos 30 días para encontrar mi nuevo hogar. No quería otra casa suburbana llena de fantasmas. Encontré un loft industrial en West Loop, con paredes de ladrillo visto, ventanas enormes y una planta abierta. Era un espacio que representaba un nuevo comienzo, un lienzo en blanco. Firmé el contrato de alquiler. Empecé a comprar muebles por internet, piezas que me gustaban, sin necesitar la aprobación de nadie. Un sofá de cuero, una mesa de comedor de madera maciza, un sillón de lectura perfecto. Me redescubría a mí mismo. Los fines de semana, en lugar de quedarme en casa esperando una conversación que nunca llegaba, exploraba la ciudad. Fui a museos de arte, vi partidos de béisbol en Wrigley Field, caminé por la orilla del lago Michigan. Estaba, por primera vez en años, saliendo con mi propia compañía. Y me estaba encantando. Llegó el día final del plazo de desalojo. No fui al apartamento. Sería mezquino, una demostración de poder innecesaria. David coordinó todo. Mariana se fue por la mañana, dejando la llave con el portero, según las instrucciones. Por la tarde, fui a mi antiguo hogar con David, para una inspección final. El apartamento estaba vacío e impecablemente limpio. Era como si quisiera demostrar que era una buena inquilina, incluso en la derrota. Pero el lugar no tenía alma. Era solo un conjunto de habitaciones, desprovisto de cualquier calidez o historia. Caminé por el espacio donde viví durante 7 años, y lo único que sentí fue un profundo y liberador alivio. Era el fin. Está todo en orden, le dije a David. Vámonos. Cerré la puerta de mi antiguo apartamento por última vez. Ya no quedaba nada de mí allí. El proyecto estaba concluido, la demolición, finalizada. Conduje por las calles de Chicago hacia mi nuevo loft en West Loop, hacia mis nuevas paredes, hacia mi nueva vida. Mariana, en su crueldad, me había enviado un mensaje: busca otro lugar a donde ir. Y por primera vez, sonreí al recordar aquellas palabras. Porque, finalmente, había seguido su consejo. Y el lugar que encontré era infinitamente mejor que cualquiera que ella jamás podría haber imaginado. Los 30 días siguientes fueron un estudio de guerra psicológica. Transformé mi habitación de hotel en Chicago en un centro de mando. Desde allí, trabajaba de forma remota y coordinaba con mi abogado, David, la ejecución metódica de la disolución de mi antigua vida. Mariana, por otro lado, estaba atrincherada en mi apartamento en Evanston, que para ella, rápidamente se transformó de un castillo a una cárcel dorada. La primera reacción de ella, tras la llamada de pánico, fue contratar a una abogada. Recibí, a través de David, una serie de cartas furiosas, acusándome de abuso financiero y crueldad emocional, exigiendo que se retirara la orden de desalojo y que se restaurara su acceso a los fondos. La respuesta de David fue un documento corto y elegante, adjuntando la escritura de la propiedad a mi nombre, fechada 2 años antes de nuestro matrimonio. Y un extracto bancario que mostraba un depósito regular que yo hacía en una cuenta separada para ella, para gastos esenciales, como un gesto de buena fe. Su abogada guardó silencio durante una semana. La siguiente táctica de Mariana fue la de la víctima. Llamó a nuestros amigos en común, llorando, contando una versión editada de la historia, donde yo era un monstruo controlador que la había echado de casa por un capricho. La estrategia fracasó. Mis amigos de verdad, aquellos que presenciaron su creciente indiferencia y mi cansancio, me llamaron para ofrecerme su apoyo. Por fin, tío, dijo mi mejor amigo, Mark. Ya era hora. Con el cerco legal y social cerrándose, recurrió a su última arma, la seducción y el arrepentimiento ensayado. Una noche, unas 2 semanas después del inicio del plazo de desalojo, me llamó desde un número desconocido. Su voz era suave, quebrada, la misma que usaba años atrás cuando quería convencerme de comprar algo caro. Lucas, susurró. Yo, te echo de menos. Cometí un error terrible. Estaba estresada, confundida. No quería decir eso.
Por favor, ¿podemos simplemente hablar? ¿Deshacer todo esto? El antiguo Lucas, el hombre hambriento de una migaja de su afecto, habría vacilado. Habría sentido una pizca de esperanza. Pero el hombre nuevo, el que pasó una noche mirando su ropa en una bolsa de basura, permaneció frío. Mariana, el momento de hablar pasó en el instante en que cambiaste las cerraduras, dije, con la voz tranquila y final. La única conversación que tendremos de ahora en adelante será a través de nuestros abogados. Por favor, respeta eso. Es lo mejor para los dos. Y colgué. Mientras ella se debatía, yo empecé a construir. Usé esos 30 días para encontrar mi nuevo hogar. No quería otra casa suburbana llena de fantasmas. Encontré un loft industrial en West Loop, con paredes de ladrillo visto, ventanas enormes y una planta abierta. Era un espacio que representaba un nuevo comienzo, un lienzo en blanco. Firmé el contrato de alquiler. Empecé a comprar muebles por internet, piezas que me gustaban, sin necesitar la aprobación de nadie. Un sofá de cuero, una mesa de comedor de madera maciza, un sillón de lectura perfecto. Me redescubría a mí mismo. Los fines de semana, en lugar de quedarme en casa esperando una conversación que nunca llegaba, exploraba la ciudad. Fui a museos de arte, vi partidos de béisbol en Wrigley Field, caminé por la orilla del lago Michigan. Estaba, por primera vez en años, saliendo con mi propia compañía. Y me estaba encantando. Llegó el día final del plazo de desalojo. No fui al apartamento. Sería mezquino, una demostración de poder innecesaria. David coordinó todo. Mariana se fue por la mañana, dejando la llave con el portero, según las instrucciones. Por la tarde, fui a mi antiguo hogar con David, para una inspección final. El apartamento estaba vacío e impecablemente limpio. Era como si quisiera demostrar que era una buena inquilina, incluso en la derrota. Pero el lugar no tenía alma. Era solo un conjunto de habitaciones, desprovisto de cualquier calidez o historia. Caminé por el espacio donde viví durante 7 años, y lo único que sentí fue un profundo y liberador alivio. Era el fin. Está todo en orden, le dije a David. Vámonos. Cerré la puerta de mi antiguo apartamento por última vez. Ya no quedaba nada de mí allí. El proyecto estaba concluido, la demolición, finalizada. Conduje por las calles de Chicago hacia mi nuevo loft en West Loop, hacia mis nuevas paredes, hacia mi nueva vida. Mariana, en su crueldad, me había enviado un mensaje, busca otro lugar a donde ir. Y por primera vez, sonreí al recordar aquellas palabras. Porque, finalmente, había seguido su consejo. Y el lugar que encontré era infinitamente mejor que cualquiera que ella jamás podría haber imaginado.